El Mostrador TV presenta la entrevista del día, con la conducción de Santiago Escobar. ¿Qué tal? Estamos en el Mostrador Televisión con Fernando Vélez, la entrevista del día. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de comunicación. Comunicación en el sentido más holístico del término. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este libro acaba de aparecer, Fernando Vélez Montero, Comunicar. Todo es comunicación. ¿Es tan efectivo que todo es comunicación? Yo creo que sí. Ahí está la escuela Palo Alto con Václavic cuando dice que todo comunica. Este libro se pensó para instalar esa idea de que las organizaciones en general están comunicando todo el rato, todo el día, todos los días, con su público interno y externo. Entonces desde ahí, claro, yo instalo esa premisa que es bastante conocida y la idea, yo diría, con el libro fue agendarla nuevamente. El objetivo de la comunicación. Se insiste mucho que la comunicación es persuasión, no es sociabilidad, es persuasión. Y en esta visión de la comunicación moderna, la comunicación estratégica, la comunicación para los mercados, la comunicación para los públicos segmentados, es que lo que se busca es persuadir, antes que efectivamente establecer un lazo. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que la persuasión es una parte de la comunicación. Hoy día las organizaciones trabajan en la idea de que informar es comunicar, y no es así. Yo creo que la comunicación es persuasión, se cruza con la educación también y con el sentido. Yo soy de la idea, y este libro apunta a eso, cómo articular sentido en las acciones, cómo hacer que la comunicación tenga una perspectiva superior a solamente persuadir, seducir una mirada y cambiarla tal vez. Por eso que acá yo coloco una serie de dimensiones que yo espero generen una plataforma mayor de cómo entender la comunicación. Por ejemplo, la confianza. ¿Tú crees que la confianza es un elemento esencial en la comunicación? Sí, yo lo he visto, hace años hice una auditoría muy grande en una institución de educación, donde se gastaba mucho dinero en campañas de comunicaciones internas, de endomarketing. Y era mucho dinero que se botaba finalmente porque la gente no le creía a la organización, no le creía a sus líderes. Entonces ellos decían, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, algo estamos haciendo mal. Obviamente, había un tema con el liderazgo y el cómo hacer sentido y cómo ser creíble. Entonces, para mí la credibilidad es un temazo que cruza, por ejemplo, con la reputación. Sí, sí. Bueno, pero, a ver, detengámonos un momento en el tema de la confianza, que es muy importante para Chile, ¿no? En Chile el tema de la confianza es un tema bastante precario, ¿eh? Sí. Es un sustrato precario de lo que es la sociabilidad nacional. Claro. Aquí nadie le cree nada a nadie. Las tasas de confianza interpersonal son bajísimas, 15%, no llegan al 20%. Bueno, en el libro yo planteo esa mirada. Chile es un país excesivamente desconfiado. De 12 países, no me acuerdo, 12 o 10 países, Chile sale en el número 3, pero desde abajo. Chile sale en estudios ahí sobre los chilenos son desconfiados con sus vecinos, si son desconfiados con los sindicatos, si son desconfiados los sindicatos con la gerencia, si los ciudadanos son desconfiados con el poder político. Y la tendencia es que sí, algo pasa ya en nuestro país, que el tema de la confianza es un tema que hay que trabajar. Así también las organizaciones, algo hay que hacer con las organizaciones para que la confianza sea un tema, y un tema básico. Yo creo que esto es muy importante lo que tú estás señalando. Hay que recordar que en países más desarrollados o en otros países, pero los más desarrollados, las tasas de confianza son de 39, 40, 41, 42%, son muy altas. De hecho, estuvo de moda hablar de la sociedad de la confianza para los desarrollos económicos en la década de los 90 del siglo pasado. De tal manera que este tema en Chile es un tema erosionante desde el punto de vista de los desarrollos, de la comunidad, de los vínculos de comunidad. Bueno, es tan así que hoy día en el tema de la comunicación organizacional, antes se trabajaba el tema de la identidad, que el quién soy yo como organización, para potenciar la imagen. Entonces antes el tema de la imagen era potente, muy importante. Hoy día la gente ya no confía tanto en la imagen porque la imagen es algo así como una fotografía. Entonces la tendencia es trabajar la reputación. ¿Y qué es la reputación? La reputación es la suma de actos sostenidos en el tiempo. Es decir, ¿cómo hago yo para que mi empresa sea coherente a lo largo del tiempo?
¿Cómo hago yo para que la iglesia o el partido político o el equipo de fútbol tenga una conducta y que yo en el fondo si voy testeando después me dé cuenta que hay una coherencia y una consistencia a lo largo de los años? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la confianza se puso en jaque en un minuto, porque las empresas pensaban que todo se arreglaba con una campaña, si es que había un problema, por ejemplo. Entonces, que con una campaña publicitaria todo se podía solucionar. Hoy día el tema es diferente, los ciudadanos han cambiado, y hoy día la gente busca consistencia en el tiempo. Y eso, por supuesto, que concluye en una confianza real. Hay un tema muy importante que tú señalas en el libro y que ahora lo has referido tangencialmente, que es el tema de los consensos organizativos internos. Los consensos organizativos internos en las organizaciones en general no son temas de reglamentos, son también modelos culturales, ¿no es cierto?, de asociación y de intercambios, y que están pegados a los modelos normativos de la organización. En tu libro tú traes elementos para trabajar los consensos organizativos internos, es decir, hacerlos más homogéneos, más compactos, entendiendo que son el talante de la organización, es decir, la forma como a sí misma se ve y actúa la organización. Bueno, yo planteo en el libro que cuando se construye una identidad, son una serie de dimensiones las que hacen que esta identidad funcione. Por ejemplo, la participación, el liderazgo, la emoción. Y son una serie de elementos que obviamente cada organización tiene sus diferencias, pero que son gravitantes a la hora de construir un quién soy coherente. Yo creo que eso cruza con una mirada bastante clara también de los líderes, de cómo articular todo eso. Y por otro lado, de cómo la base organizacional tiene un sentido. Acá el desafío yo diría que es trabajar a lo largo del tiempo, es darle contenido a la organización. Muchas veces las empresas tienen lo que es la misión, la visión, sus valores, y no lo aplican. Está declarado, están los papeles, pero claramente no se vive eso. Entonces, yo diría que el desafío actual de la organización es cómo generar una flexibilidad para que la gente claramente vaya construyendo una comunidad organizacional diferente. Yo hablo mucho del cuerpo organizacional, en donde todo, desde la diversidad absoluta, tenga una sola mirada y donde claramente hay un sentido del por qué se hacen las cosas y no solamente todo se centre en esto de trabajar 8 horas diarias. Pero volvamos al sustrato antropológico de la organización, a la sociedad como un todo amplio, holístico, ¿no es cierto? Uno de los problemas fundamentales que uno ve cuando trata con temas de confianza es que las creencias de la gente, por ejemplo, y las actitudes de la gente están organizadas de tal manera que son referencia ex ante de cosas. Las cosas pueden mejorar en un sentido, por ejemplo, si la gente tiene una creencia ex ante, no cree que eso puede ser así y luego genera una actitud que es una organización de creencias, ¿no es cierto?, respecto de ponerle la proa a determinados emprendimientos, a determinadas cosas. ¿Cómo se enfoca esto desde el punto de vista societal? ¿Cómo el comunicar moderno desde el punto de vista societal puede generar confianza como bien público en una sociedad? Bueno, yo creo un caso para mí que es bastante emblemático, que lo vi de cerca, fue la época del año 99-2000, cuando estaba todo el movimiento con que, bueno, a mí me tocó vivir la experiencia del chacotero sentimental, yo hice la campaña, y vi a Cristian Galás trabajar con la plataforma audiovisual en un minuto donde en Chile no había ley de cine. Y pude ver cómo se construyó un cuerpo, ya de donde está el mundo de la universidad, de las productoras, los canales de televisión, en donde todo, desde la diversidad más absoluta, porque era definitivamente absoluta la diversidad, se pensó en un proyecto mayor, que era que Chile tuviese una ley de cine. Se generaba una serie de acciones todas con la tendencia a llegar en un minuto de una ley de cine. Aparece el Día Nacional del Cine, reuniones, muchas reuniones con los políticos, y diferentes sectores fueron cediendo porque había una mirada mayor. Entonces, a mí me queda la sensación que muchas veces las organizaciones en general, cuando no construyen un escenario de participación, cuando no aplican un criterio, yo diría más apreciativo, de ver qué es lo que nos une para dar un salto mayor, cuando esas cosas no ocurren, es difícil que se genere un espacio, yo diría, de acción concreta. Por eso que la comunicación yo la relaciono con la acción, por eso que también lo cruzo con el coaching. ¿Cómo hago yo para generar flexibilidad, adaptarme y por otro lado cumplir con un objetivo mayor? Pero fíjate que en este ejemplo, por ejemplo, el ejemplo tuyo,
Y en muchos otros casos, en Chile es un país que se aprecia de que hay gente que se gana la vida vendiendo leyes en las calles. Como todas las cosas convergen hacia una normatividad que tiene, ¿no es cierto?, un sistema de referencia externo, heterónomo, unos tribunales que pueden aplicar la ley, una policía, pero la confianza interpersonal y la cohesión de sociedad participa de eso, pero es más amplia que eso. La gente no necesita leyes necesariamente para comportarse de una determinada manera, ni la coacción de un aparato externo, de policía o lo que sea. Estos elementos cohesivos que tienen relación con el comunicar y con la confianza a nivel societal. ¿Cuál es tu experiencia? Que más allá de lo que pasó, por ejemplo, en el cine, que después genera la ley de cine, ¿ya?, que son movimientos de asociación espontánea que se juntan y se disuelven, porque esa es la sociedad pero ni tan moderna. espontánea. No, yo ahí no lo veo así. Yo creo que hay una planificación, se pensó en construir una mirada común. Yo ahí no lo veo que fue espontáneo. ¿Ya? Eso fue un salir a buscar un sueño que era compartido por todos y finalmente se logró. Entonces yo creo que ahí no está el azar. Eso yo lo veo casi como ok, ¿qué hacemos para lograr el objetivo? Ahora, a nivel organizacional... Cambiar el contexto. Exacto, pero eso no fue azaroso. Eso no fue, es azaroso. No, para nada. Ahora, a nivel organizacional, ¿yo cómo lo veo? La confianza ocurre cuando hay una coherencia. Así de simple. Por ejemplo, si yo tengo una alta gerencia en una organización que claramente no sostiene sus compromisos, es muy difícil que yo le pida a la organización que sea una organización creíble, verosímil y que funcione en un escenario de confianza. En este sentido, el sentido weberiano de la rutina, por ejemplo, el cumplimiento de compromisos, el cumplimiento de las metas, etcétera, ¿genera esa confianza? ¿Esa es la idea? O sea, yo no lo veo, yo lo veo más allá del tema de las metas, lo veo vinculado con el trato, con el 1 a 1. O sea, yo una vez vi un gerente, por ejemplo, que no saludaba a la gente no lo quería. Y después yo hablo con él y me dice, yo no saludo a la gente porque no me acuerdo las caras. Y esa persona poco a poco empezó a hacer un trabajo, porque en realidad se dio cuenta que su liderazgo cruzaba también con una presencia, con atender a la gente. O sea, él tenía timidez del anonimato, de lo anónimos que eran las personas para él, y al revés la gente lo veía como la expresión de un autocrático, ¿no? Absoluto. Entonces, o sea, ahí no hay comunicación dentro de... Yo lo que siento, ahí hay una comunicación, pero una comunicación donde la gerencia no está comunicando o no quiere comunicar, entonces la gente obviamente lo percibe como un líder lejano. ¿Para dónde voy yo con este libro? Yo voy primero para instalar una serie de miradas que hacen clave que una organización funcione con lo que es la confianza. Por ejemplo, habilidades sociales, ¿ya? Por ejemplo, cómo trabajar las crisis, ¿ya? Por ejemplo, cómo trabajar lo que es el liderazgo del mando medio, ¿ya? Entonces, la confianza para mí es un articulador mayor que es transversal y yo diría para mí al menos la columna en cualquier proceso de comunicación. Perfecto. Hablemos ahora de modos de comunicar, ¿no es cierto?, que son muy importantes para que la confianza o no, por ejemplo, este elemento germine y se transforme realmente en una red maciza de interacciones a base de confianza. La propaganda, por ejemplo, la publicidad, los modos de propaganda o los modos de publicidad. Existe la percepción en científicos como en cientistas sociales como Laswell o Ellul, por ejemplo, que dicen, mire, no use la propaganda en las comunicaciones, la propaganda es nociva, en el fondo es, así dice Ellul, ¿no es cierto?, la instalación de un método sistemático de legitimar mentiras. A ver, yo trabajo con un criterio que es la comunicación a 360 grados. Es decir, toda organización tiene un diálogo interno y externo. Interno, cada organización sabe cuáles son sus públicos, pero los internos pueden ser sindicatos, gerencia, directorio, mandos medios, base organizacional. A nivel externo, una organización, y esto es relativo, pero por lo clásico, dialoga con los medios de comunicación, con los agentes reguladores, con sus clientes, con sus potenciales clientes. La comunicación es mucho más que propaganda. La parte de un comercial, por ejemplo, una campaña es un tema. Otro tema es el trabajo con los medios de relaciones públicas. Otro tema también es la gestión misma. Yo hace años atrás fui el editor de la revista El CERNAC.
Y a mí me impactaba ver cómo por detalle la organización muchas veces ponían en jaque su reputación, su credibilidad. Entonces muchas veces si un trabajador literalmente de una mala gestión, eso también es un escenario de comunicación. Entonces para mí la comunicación es algo bastante más amplio, en donde la presencia en los medios es un escenario más, dentro de mucho, en donde hasta el mismo liderazgo es también un escenario de diálogo con su entorno. Por eso que cuando yo planteo esto de la comunicación 360, yo digo que cada organización modela sus propios diálogos. Cada diálogo tiene una relación diferente. Yo con una audiencia requiero tales y tales temas, con otra requiero otro, con otra audiencia no tengo un vínculo, ¿cómo lo construyo? Entonces el libro apunta a eso, cómo articular conversaciones con todos los públicos y desde ahí por supuesto cumplir un desafío mayor que es tener una empresa viva a nivel comunicativo. Estamos con Fernando Vélez Montero en la entrevista del día en el Mostrador Televisión, hablando de comunicación, comunicación estratégica, la comunicación de 360 grados, que es holística y es contexto entonces. Absolutamente. Bueno, desde ese punto de vista te quería preguntar lo siguiente. En tu opinión, en tu experiencia profesional, las nuevas tecnologías rompen lo diádico del viejo comunicar, es decir, el emisor y el receptor, esa relación que tenía una interfase que era puramente logo, en el sentido platónico, es decir, era puramente palabra, concepto, ¿no es cierto? Y hoy día vuelve a ser global. Absolutamente. A mí, bueno, las nuevas tecnologías yo las veo como un escenario de oportunidades para el mundo ciudadano. En internet, por ejemplo, hay un spot que hicieron los propios ciudadanos para quejarse contra una marca. Y ellos mismos hicieron un spot y lo hacen marketing viral y lo mandan a toda la gente denunciando esa marca. Para mí, cuando yo veo eso, digo, bueno, resumen, hay que escuchar. Las organizaciones tienen que escuchar a sus públicos internos y sus públicos externos. Yo creo que hoy día la comunicación, antes estaba en el tema de mandar campañas, mensajes. Yo creo que hoy día una organización que quiera perdurar en el tiempo tiene que tener claro que hay que estar atento a cuáles son las necesidades, los requerimientos, las inquietudes. Fernando, hay un tema que aparentemente es pura técnica, pero sin embargo aquí hay algo muy interesante a analizar y que tiene que ver con las nuevas tecnologías, porque el hombre primitivo se comunicaba y escogía sus simbolizadores de comunicación, ¿no es cierto?, en ciertos sentidos comunes que estaban dados por el contexto, por lo visible, por lo auditivo, etc. La invención del lenguaje rompió el contexto como simbolizador e hizo que la relación fuera única y exclusivamente racional, basada en conceptos, conceptual, ¿no es cierto? Y con todos los problemas que eso significa, ¿no es cierto?, para crear los sentidos comunes. Es decir, los sentidos comunes no estaban apoyados por elementos auditivos o por colores, olores, etcétera, como en las primitivas sociedades. Sin embargo, las nuevas tecnologías nos traen de vuelta el color, casi los olores, las texturas de la música, entonces lo auditivo vuelve a juntarse. Pero hacen fugaces los simbolizadores de la comunicación, ¿no es cierto? Y entonces te quiero preguntar exactamente sobre esto. Es decir, las nuevas tecnologías son disociativas desde el punto de vista de la comunicación, es decir, crean una gran comunicación de 360 grados, pero al mismo tiempo crean una dispersión de los sentidos comunes. Yo, a ver, ¿cómo lo veo? Yo veo que las nuevas tecnologías suman un tremendo porotazo a todo este cuento de cómo dialogar, pero yo siempre hago la distinción entre lo que es el recurso tecnológico, ¿ya?, en co-construcción, porque hoy día la web 2.0, la web semántica, es un escenario de co-construcción, es decir, entre los dos construimos el contenido. No es como antes que llegaba al medio de comunicación y hacía la bajada y yo tenía que escuchar. Pero vamos más allá de la web semántica. Exacto. O sea, vamos a una... hoy día lo que estamos viviendo como más cercano. Ahora, yo creo que todo eso es un espacio muy poderoso, pero siempre yo hago el énfasis que todo eso va a la par con una mirada comunicacional muy definida, muy clara y muy estratégica. Los contenidos finalmente lo crean las organizaciones o los líderes. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío, porque si no, y que yo también lo he visto muchas veces, nos quedamos en el fierro, literalmente. Entonces, ¿cómo hacer para entender la comunicación más allá del recurso técnico como un escenario más
¿ya? Pero en donde hay una mirada que instalar. Yo creo que ese, para mí, por eso como que yo hablo mucho del articular el sentido, ¿ya? Porque el sentido va a generar la acción. Entendiendo que los sentidos trascienden lo meramente conceptual, porque tú hablas de la gestualidad, es decir, los apoyos no verbales de la comunicación. Yo hablo del sentido en general. Del sentido en general. Exacto, exacto. Por ejemplo, me pasó, hace 2 semanas estuve en un congreso de comunicación política en Ecuador, y en una mesa de 4 personas, habían 2 que estaban conectados con su BlackBerry todo el rato, y en los congresos, donde se hicieron varias muestras, nadie escuchaba al expositor. Entonces llega un minuto donde yo insisto, bueno, ¿cómo lo hacemos para la comunicación darle un espacio mayor en donde la tecnología tenga una presencia, pero que nunca perdamos el norte, que el norte es que entre nosotros tenemos que estar conectados también? Bueno, pero el tema de la gestualidad ha estado muy de moda en el marketing político, sobre todo, insistir que el programa hoy día es lo que menos vale. Lo que más vale es la actitud del candidato, ¿no es cierto? Cómo se viste, cómo se rodea, los tonos con los cuales se rodea, la seguridad de su voz, la manera de comportarse, incluso los silencios hablan. Esa es la idea fundamental. Yo estoy de acuerdo con eso, pero vuelvo a plantear, un candidato es básico que tenga una buena propuesta, que sea una propuesta clara, que sea una propuesta verosímil, porque si no, o sea, yo insisto y todavía creo que la comunicación tiene que sumar valor a lo que sea, o al mundo productivo, al mundo político. Si nosotros nos quedamos solamente en la forma y dejamos el contenido de lado, la política va a seguir también con un espacio de pobreza como la que tiene hoy día. Por eso que también yo trabajo mucho desde la mirada del coaching, ¿ya? Del cómo hacer para darle consistencia, ¿ya? A los nuevos líderes o a los líderes que van en proceso, ¿sí? Tú dijiste al principio que te interesaba mucho el trabajo de la reputación, porque la reputación, que es la consistencia, es ser la iconicidad articulada, ¿no es cierto?, de quien se presenta en acciones. En acción. Sí. Sin embargo, las nuevas tecnologías te permiten derrumbar una reputación de una manera muy rápida, son virales no son constructivas desde este punto de vista, sino pueden ser, o la habilidad fundamental es deconstructiva. Bueno, yo eso lo apunto más hacia la imagen. La imagen es una fotografía, la reputación es la historia. Cuando una historia es sólida, por supuesto que hay mayor consistencia para decir, mira, así hemos operado durante la historia, durante estos años para atrás. La imagen claramente está mucho más expuesta ya a una campaña de marketing viral, a una organización colectiva de ciudadanos donde dicen, oye, esto no nos parece. Por eso que hoy día lo que más se está trabajando dentro de la organización es cómo potenciar la identidad. Cómo hacer que esa identidad, que es en el fondo el quiénes somos, se transforme en acción en el tiempo. Por eso que acá lo que hay que hacer es fusionarlo. Muchas empresas han estado en la imagen y la reputación y dejan de lado la identidad. ¿Qué es la identidad? El desarrollo organizacional, ¿ya? Los liderazgos internos, el desarrollo de la calidad de vida de la gente, de los trabajadores. Entonces, es como hacer que la organización tenga una salud, ya que sea una organización biófila, y por otro lado, cómo hacer que eso sea observado por el entorno. Desde el punto de vista de la comunicación estratégica, entonces, la que tú planteas, el hombre es un agente multicanal, ¿no es cierto? Es palabra, es ruido, es gestalidad y es contexto. Absolutamente, sí. Y desde ese punto de vista, entonces, el tema ya no es solamente de las organizaciones, sino desde el punto de vista de el conocimiento como comunicación. Es decir, nosotros tenemos una crisis educativa en la sociedad moderna muy fuerte, pero además particularmente en países como Chile, donde vivimos desesperados por los resultados de la prueba PISA, porque los niños no aprenden, etcétera. Pero la verdad es que el conocimiento es mucho más osmótico, y lo que no nos preocupamos de enseñar son los que se están expresando como los grandes problemas de las escuelas: el bullying, la agresividad, el ensimismamiento, los proyectos educativos concentrados en sí mismos. Hay una crisis en esta relación entre comunicación y conocimiento, es decir, conocimiento significativo para la vida en sociedad. Yo sumaría al conocimiento, que lo avalo absolutamente, la emoción. La emoción, no me acuerdo el latín, pero el latín de emoción es mover.
Entonces... el griego es el patos aristotélico, ¿no? Perfecto. Entonces, el patos aristotélico. La comunicación yo la conecto con la emoción y el conocimiento está. Pero el conocimiento, si nosotros los comunicadores no instalamos la emoción como un elemento gravitante, yo creo que es un movimiento que no va a ser tan poderoso. Por ejemplo, yo he visto organizaciones en donde están todos cansados, organizaciones agotadas. He visto empresas donde hay resignación, donde todos dicen, no, los líderes que tengo en realidad no dan el ancho, entonces ¿qué nos piden a nosotros? Entonces, nosotros los comunicadores, yo lo veo así al menos, y ahí instalo la mirada del DIRCOM, que son los directores de comunicación, nuestro rol es cómo darle coherencia y dar literalmente nuevo aprendizaje a estos grupos de personas. Por eso que la comunicación cumple una emoción. Yo lo veo, por ejemplo, en la política chilena, algo falta con la emoción, que la gente no le interesa participar. Así también ocurre con diferentes campos del conocimiento en general. Desde el punto de vista político, nadie se enamora de una tasa de interés, decía por ahí una muralla alguna vez, ¿no? Pero claro, está Si bueno. no, es muy buena. Es decir, no nos bastan los porcentajes. Exacto. ¿Ya? O sea, el tiene comunicar tiene que tener gente y emociones. Y un sueño. Yo rescato todavía eso. Y lo veo en todos los escenarios. Hoy día la gente requiere algo más que solamente estar marcando tarjeta 8 horas diarias o más, ¿ya? Y pagando las deudas, que es como lo que se hace mucho en Chile, pagar. Yo creo que tiene que haber algo más, y yo creo que la comunicación y los comunicadores, lo que trabajamos es eso. Ojo, no solamente de una mirada marquetera, sino que en realidad de una mirada personal. Yo al menos lo vivo así. Es la antropología de las emociones al estilo de Mark Rosaldo, por ejemplo. Yo lo veo, a ver, yo desde dónde percibo esto, yo soy coach ontológico, en donde creo que la emoción, el lenguaje y el cuerpo tienen una mirada coherente, ¿ya? En donde la invitación es a tener nuevas coherencias, es decir, cómo yo en un minuto me doy cuenta que tengo que dar un giro, porque tengo que mejorar o la calidad de vida de mi familia, de mi empresa, requiero, por ejemplo, a los políticos, cómo tener otro tipo de liderazgo, mucho más potente, en donde el conocimiento tenga una presencia, pero también donde tenga una presencia, la verosimilitud, la coherencia, y yo diría como una presencia diferente hacia la ciudadanía en general. Humberto Eco dice que quien habla a un público, cualquiera que sea, siempre se ve sometido a la ley inevitable, ¿no es cierto?, de la adecuación a la media. Es decir, el nivel de intercambio o de compenetración que tiene el emisor y el receptor está mediado por el receptor, porque no es lo que el que comunica quiere transmitir, sino lo que entiende el otro. Exacto. Y por lo tanto ahí se produce lo que él llama la adecuación a la media. ¿Tú crees que eso es inevitable? Y no sé cómo obviarlo en un mundo donde la emoción juega un papel fundamental. Cómo sintonizar emociones que creen sentidos comunes de movimiento. Yo creo cuando surge la confianza, cuando yo estoy confiando en el otro confía en mí, yo creo que ahí ocurren cosas diferentes. Cuando hay un escenario de confianza, yo no escucho. Yo solamente escucho la emoción de mi mensaje, no estoy escuchando el requerimiento del otro. Yo a veces siento que el tema de la comunicación, porque el origen de la comunicación partieron unos ingenieros y era con máquinas. Entonces, muchas veces todos empiezan a citar estos personajes que pasaron hace mucho tiempo, pero hoy día el escenario otro, está en las culturas. Hoy día, por ejemplo, los teóricos hablan de la globalización, es decir, lo global y lo local. Entonces, el escenario es otro, como usted plantea, aparece el tema de las nuevas tecnologías, pero también aparece el cómo empezamos a aprender de otra forma. Hay un tema que yo lo muestro mucho en el libro, que es el tema del aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que en un minuto, cuando somos niños, hacemos muchas preguntas. ¿Y qué ocurre cuando crecemos? Dejamos de hacer preguntas. Las organizaciones y los grupos en general valían más a las personas que tienen respuestas al segundo que personas que hacen preguntas. Entonces, yo, por ejemplo, también vinculo la comunicación con la confianza, pero también con el aprendizaje. ¿Qué pasa que no estamos aprendiendo tal vez otro tipo de cosas? ¿Por qué no nos interesa aprender más? ¿Dónde está este elemento que hace que seamos inflexibles? ¿Por qué no ser un poco más flexibles? Entonces, y por eso que aparece la emoción también. Entonces, yo hoy día la comunicación, yo en eso soy muy ecléctico, la cruzo con una serie de dimensiones, porque mi experiencia al menos, que llevo 20 años siendo consultor y académico, es que las organizaciones son
por supuesto altamente compleja, pero por otro lado hay elementos que son bastante simples, que si se gatillaran generarían calidad de vida en la gente. Fernando, muchas gracias por venir al Mostrador Televisión. Muchas gracias. Y entonces aprenderemos a formular de mejor manera las preguntas. Empezar a preguntar mejor es una manera de enfocarse mejor en una comunicación. Nos ha quedado claro la lección. Muchas gracias por venir, que esté Fernando. muy bien. El Mostrador Televisión, muy buenos días. El Mostrador TV presentó la entrevista del día, con la conducción de Santiago Escobar. El Mostrador TV.